Saludos amigas y amigos, qué placer para nosotros encontrarnos con todos ustedes en este año 2020, esta primera emisión del programa Sobre los Hechos, alegrándonos muchísimo de podernos reencontrar y de estar en compañía de Marino Ramírez y de Junior Espinosa, a quienes saludamos. Jóvenes, feliz año. Feliz Reina, el señor Marino Ramírez y Grullón. Por favor, el director de cámara, si sabe realmente de esto, que le haga un close-up a la media de Junior. Así es que Félix y yo vamos a venir ahora. No, porque Dámele un close-up. ahí no se ve. Sácale los pies ahí. Sí, Junior no sube los pies. Mírala ahí. ¿Qué tiene la no, que son medias, real, un cocodrilo, un lagarto que tiene. No se sabe. Él estaba en el lago. Bueno, esos lagartos dicen que se volvieron cocodrilos. Algunos. Con el tiempo y que con la radiación. Pero bueno, la idea es que te felicito, Junior. Te ves totalmente nuevo. O sea, hasta el tinte está nuevo hoy. Igual felicito a Félix Reina por el nuevo año. Félix no ha cambiado. El tío está volviendo natural. Félix no ha cambiado nada. Tiene que aplicárselo, Marino. Pero nada, aquí estamos, señores. Comienza el año prácticamente. Lamentando mucho las muertes de mujeres. Van 3 o 4. No, van 4 ya. 5. Ayer Cinco. hubo otra en Cotuí. Es una epidemia, una cosa terrible. Sí. Y de verdad que eso es, oye, terrorífico lo que está pasando. Inicié el año, ha sido un fuetazo. O sea, los tipos no leen la noticia, lo que piensan, ellos no leen que... Ahora, usted tiene que leer la noticia para que no mate la suya. No, pero se suicidan. Un hermano de un pelotero, el de Cotuí se suicidó de Ramón Ortiz, ayer. Mató a la mujer, cogió para la casa de él de Paterna y se mató allá. Pero yo me pregunto qué es lo que está pasando. Yo no sé, pero ciertamente algo hay que hacer, Marino. ¿Y qué se puede hacer? Porque es la cabeza de cada quien. Bueno, es la cabeza de cada quien, pero ustedes recuerdan una revista que se editaba acá, Suceso. Sí, que tú lo imprimías. Tú la imprimías y lo que salía de ahí era sangre. Si fuera ahora se dedicaran a publicar feminicidios. Entonces, el ser humano tiene una tendencia a imitar mucho. Y yo no sé, y ojalá no me malinterpreten, si será prudente filtrar un poco el tema. No es esconder la noticia, pero es saber cómo brindarla. Porque ustedes se dan cuenta, en la medida en que se publican más hechos, aumentan. Parece que esa tendencia a imitar convoca a la gente a actuar de esa manera. Y habrá que buscar alguna forma, y en esto ojalá no crean que uno quiere apostar a la limitación de la información y a la libertad de expresión. Pero si no podemos de alguna forma, hay que buscar algunos elementos que puedan ayudar a bajar esta tendencia. Esta es una enfermedad. Para mí hay una enfermedad social en la República Dominicana que creo que hay varios factores. Y yo he dicho que nosotros tenemos un problema de violencia generalizada, que la magnificamos como tiene que ser cuando está dirigida hacia la mujer. Pero démonos cuenta que nosotros jugando dominó, por una mala jugada te da una puñalada. Tú estás conduciendo, le roza a alguien y eso puede terminar en una tragedia. Entonces es una sociedad que está muy irritada y hay que buscar la forma de bajar, sí, pero creo. Aquí en Estados Unidos un tiempo... Bueno, pero... Eso para mí tiene mucho que ver los medios de comunicación, la globalización de la información. Usted ve en el internet, usted ve en el cable que hay películas que solamente de un tipo matar gente. Sí. Hay películas que un tipo se dedica a matar gente. Y de alguna manera eso influye. Y las narconovelas, ahí sí hay. Igual, entonces... Yo creo que sí, que hay serios problemas. Ya ha ido calando, Pero pienso que habrá que perder, en todo esto, habrá que perder alrededor de 10 o 15 años si comenzamos ahora. Si comenzamos ahora a trabajar a los niños en las escuelas y en los hogares. Y pensaríamos entonces en una generación nueva que tenga una mentalidad totalmente diferente. Pero ahora mismo ni siquiera con represión, porque el culpable se suicida. No, pero... ni siquiera con represión, el culpable se suicida y no se le puede aplicar la ley. Es que yo creo que si hay un hecho que demuestra que el problema de la criminalidad no se resuelve aumentando las penas,
es justamente la ley 2497. ¿Qué perseguía? Ser drástica con la violencia intrafamiliar. Tenemos la ley. ¿Ha bajado la violencia intrafamiliar? ¿Se ha logrado el objetivo? Yo creo que dejarle todo a la represión es un error de las políticas de Estado, si es que hay alguna. Yo creo, como dice Félix, que el tema vinculado a la educación, vinculado a modificar nuestros patrones culturales, de seguir viendo la mujer como un objeto, porque eso se mantiene en esta sociedad. Es tanto así que si no es mía, no es de nadie. Y si no me quiere, no vas a querer a nadie, yo te mato. Que no solamente es aquí. Bueno, pero es que estamos analizando, global. Sí, pero estamos en Uruguay declararon estado de emergencia por los feminicidios. En Uruguay, que es un país civilizado. Pero bien, Marino. Y de 3 millones de personas. Cada país tendrá que buscar la forma de enfrentarlo. Estamos abordando los temas, claro que es un tema de carácter nacional. En España hay una alarma. Creo que 25 o 30 mujeres, no sé, murieron el año pasado y es una alarma. Nosotros, el espejo no es que esté pasando en Uruguay, en Estados Unidos, es que aquí hay un desbordamiento del tema. ¿Cuántas van iniciando? Tenemos 3 días y van 5 muertas. Mire, aquí yo entiendo que hay menos control porque no hay ninguna campaña educativa, ni hay ningún tipo de inducción a que esto pueda disminuirse. Eso es alarmante que en los primeros días del año ahí vayan 4 o 5 muertas, porque hay una incluso que fue en Filadelfia, pero que el matrimonio pernoctaba aquí regularmente. O sea que es un feminicidio prácticamente, aunque se originó allá, fue entre dominicanos de aquí, residentes. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público? ¿Qué dice el Ministerio de la Mujer? Nada. Esencialmente, como dice Félix, la represión no basta porque el tipo va y se suicida. O sea que le coge miedo a la cárcel o por una situación determinada, él prefiere también suicidarse, autoinmolarse. Lo que yo digo, Félix y Marino, nosotros estamos desde el 92, digámoslo así, firmando convenios internacionales para contribuir a erradicar la violencia hacia la mujer y luchar por niveles mínimos de equidad. ¿Y cuáles han sido los resultados? Nosotros firmamos esos pactos y no los traducimos en políticas públicas, están engavetados. Dime cuál es la política pública que tiene la República Dominicana para enfrentar adecuadamente el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Plantéenme una sola. Y yo veo a la ministra de la Mujer, a la amiga Yanet Camilo, hablar que es urgente la ley integral. ¿Qué va a resolver la ley integral? Lo mismo de la 24. ¿Qué va a resolver? El tema no es ausencia de normas, es de políticas públicas. Pero ahora que tú hablas de leyes. Con lo que hay se resuelve. Pero claro, políticas mira públicas. La ley de manutención. La ley de manutención regularmente enviaban la orden de aprehensión, que son 2 años de cárcel, o no sé, la orden de arresto, o para que le diera el dinero de manutención, lo mandaban con la mujer, igual que las de querellas. Bueno, pues las mujeres veían que no encontraban al tipo, el tipo le hacía un cuento, llegaban a un acuerdo. Ahora resulta que los tribunales tienen unos jodidos alguaciles al servicio de las mujeres que le reclaman al papá de los niños la manutención. Pero ¿qué hacen los alguaciles? En combinación con, no sé si con los jueces, me mandan una orden a mí y entonces cuando llegan a mi casa, yo dejo dicho que estoy en Cotuí. Ya el alguacil te cobra a ti, como la persona que envió, 800 pesos o 1000 pesos. Porque él va y si no entrega hay que pagarle. Pero también tiene que ir a Cotuí, son 800 más. Entonces, ¿qué me dice a mí una señora? Bueno, pero ahora es peor, ahora es una estafa. Cuando es una cuestión, un asunto público, que el tribunal debe tener un alguacil o varios al servicio de la sentencia del juez para que notifique. Entonces se convierte en un negocio con un alguacil, por cada visita cobra 800 pesos. Si una mujer anda atrás de un hombre para que le mantenga un hijo, ¿cómo le va a dar un alguacil 800 y 800 más? Me imagino que el alguacil llamará y le dice, voy para allá. Y el tipo se va. Sí, porque cada vez que el tipo no está en negocio para el alguacil. Eso es como la audiencia. Un abogado amigo nuestro me hace el cuento en el Nacional relajando que, mira, vengo ahora de una audiencia. Digo, dime. No, muchacho, me gané 1000 pesos. ¿Cómo así 1000 pesos? O porque se suspendió la audiencia, mientras más se suspende yo más gano. El tipo va para que se suspendan.
Oiga eso. Va a aplazar las audiencias. Como no hay un contrato, Él le cobra por audiencia. entonces el cliente regularmente te voy a dar por audiencia, pero nunca se da la audiencia, porque ahí hay una componente entre el juez, entre el Ministerio Público y Pero entre eso el abogado. hace mucho, Marino, ¿verdad? De esos 1,000 pesos. Él me lo contó, él es un abogado picapleito ahí del Palacio de Justicia, pero le va bien. Entonces, ¿hay algo barato todavía? Bueno. Sí, los picapleitos lo hacen a 1,000, porque no se da la audiencia. Pero yo por 1,000 pesos igual lo haría, porque no voy a nada. Bueno, Es señores, una estafa, esta sociedad es una estafa, esto hay que cambiarlo. Esta sociedad hay que cambiarla. Mira, Tú lo dices la boca para Mira, afuera. cuando Bueno. si hubiera un interés de una política de Estado en cuanto a la educación, de educación sobre temas, no voy a hablar de educación básica, sino de educación a la ciudadanía, de educación básica, se aprovecharan inclusive muchísimos spots y vacíos que existen de algunas instituciones que yo ni siquiera le he visto la razón del por qué. Por ejemplo, la Contraloría, no, la Dirección General de Presupuesto, y creo que la Contraloría General de la República tienen anuncios, tienen No publicidad, está para anunciarse. donde eso. dicen Ni que el Banco ellos hacen tal cosa. Entonces, para que la Dirección General de Presupuesto o la Contraloría General de la República, si quieren tener publicidad en los medios de comunicación, utilicen esa publicidad en forma positiva, no para decir que su principio es hacer tal cosa, pues eso todo el mundo lo sabe. Además, Eso son creadas. además es obligatorio el servicio que ustedes hacen, no tienen que obligar a no tienen que concientizar a nadie para utilizar esos servicios. Utilicen eso de manera positiva. A propósito, que aquí tenemos un amigo que fue Contralor General de la República. Sí, pero las instituciones no tienen que anunciarse Mira, realmente. por ejemplo, un mensaje positivo sobre la formación, la educación, el trato que se debe tener la ciudadanía, por ejemplo, de que respete las leyes de tránsito, de que el semáforo es para tal cosa. O sea, mensajes positivos que también ahí se podrán incluir el combate de servicio público, tú dices. de servicios públicos y el combate a la violencia intrafamiliar también. Y eso no le saldría por nada al Estado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que tener una dirección centralizada con eso y utilizar mensajes que construyan en favor de la sociedad, en favor de la ciudadanía. Pero muchos de esos mensajes se dispersan y entonces no llenan el cometido. Señores, tenemos que hacer la pausa. Sí, vamos a la pausa ya. Tenemos que hablar algo ya en serio con el invitado. Vamos a la pausa, regresamos en breve para continuar en Sobre los Hechos. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar porque éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Cosmetic Dental Center. Somos un centro de salud con estándares de calidad internacional, con un equipo de profesionales de la odontología que tienen la misión de brindar la máxima satisfacción a sus pacientes. Nuestro centro ofrece un servicio integral en materia odontológica y estética, con un trato humano calificado y el más acertado diagnóstico, avalado con la más moderna tecnología. Jardines del Embajador número 8B, teléfono 809-535-7450. Y en la zona oriental, Avenida Sabana Larga número 15, 809-597-0251. Cosmetic Dental Center.
gracias por continuar con nosotros en nuestro primer programa del año 2020. Nos place muchísimo recibir al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña, ex superintendente general de bancos de la República Dominicana, también fue Contralor General de la República, reconocido economista, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que viene del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido al programa, licenciado N.G. Bueno, para mí es un verdadero placer estar en el primer programa del año, ¿no? Sobre los hechos, con los amigos Junior, usted Reina, Félix y mi amigo Marino, que tiene una deuda conmigo, monetaria. Bueno, ya yo veo. La deuda vieja no se paga. Y ya pasó el año. Esto como el Estado. Es una deuda impagable, entonces. Bueno, Ivanhoe, ciertamente a final de año vi alguna información generada por ti sobre temas económicos. Y tú hablas de la... Tú sabes que yo creo que Ivanhoe fue nuestro primer invitado del 2018, sí, o del 19 también. Sí, yo creo que sí, ciertamente, sí, para sí. hablar justo de la evaluación del 2018 y del 19, ahora vamos a hablar también del 19 y del 2020, ¿no? Félix En tiene materia el económica. privilegio de que los años lo ayudan en eso. Sí. O sea, no pierde la memoria todavía. Él descubrió la fuente de la juventud. Sí. Bueno, por lo menos en la memoria. En la memoria. por lo menos. Ya se va ganando. Ahí vamos, tú hablabas de la bueno, un término para mí raro. Enlentecer. Enlentecimiento de la economía. ¿A qué tú te refieres con ese término? Bueno, eso es cuando una economía entra en un proceso más lento de crecimiento. La economía dominicana del 2019 ciertamente creció en alrededor de un 5%. Sin embargo, no lo hizo con el aceleramiento que lo hizo el año anterior, es decir, en el 2018, cuando creció en un 7%. De ahí lo de que la economía dominicana se ha enlentecido. Pero no solamente se ha enlentecido medido a través del PIB, sino que de todos los sectores que conforman el PIB, solo 3 crecieron más en el 2019 que en el 2018, que fue el sector de energía y agua potable, el sector de construcción y el sector del sistema financiero dominicano. Después, todo el resto de los que componen de la composición del Producto Bruto Interno de la República Dominicana crecieron menos, en algunos casos decrecieron en forma negativa con respecto al año 2018. A eso es que me refiero cuando hablo de que la economía del 2019 creció cerró con un crecimiento más enlentecido. ¿Cuál es el motivo? El motivo fundamental de eso, porque son varias las causas, pero el principal motivo tuvo que ver con el tema político. Como usted sabrá, en la primera mitad del año 2019, todos los aprestos desde el gobierno y luego la respuesta de la sociedad civil, de la oposición, de gremios de profesionales, tuvo que ver con el tema de la posibilidad de la modificación constitucional. Y eso fue creando todo un ambiente de nerviosismo, de indefinición por parte de los inversores, del público consumidor incluso, que decidieron mostrar cautela en su conducta. De ahí que entonces la inversión y el consumo fueron menores en el año 2019 con respecto al 2018. Y eso se debe a que estaban dándose una pausa para ver qué iba a resultar de esa discusión política en torno a si se modificaba o no la Constitución de la República. Como sabemos, eso se tomó la mitad del año y de ahí fue que el Banco Central tuvo que tomar medidas para flexibilizar la parte de la política monetaria y redujo la tasa de política monetaria de 5.5% que era a principio de año y la situó a final del año 2019 en 4.5%, pero por igual liberó abundantes recursos del encaje legal dominicano con la idea de flexibilizar la política monetaria y de darle mayor liquidez a la economía justamente para dinamizar la economía por el lado de la demanda. Esto tuvo un impacto positivo pero solamente amortiguador en cuanto a que no pudo alcanzar el nivel de crecimiento de la economía dominicana que alcanzó en el año 2018. De manera que al crecer en 5%, creció en torno a lo que nosotros los economistas denominamos el crecimiento potencial de la economía. La economía dominicana debe crecer en términos potencial en alrededor de 5.5%. Cualquier crecimiento por debajo de ahí estaría enviando señales de que la economía no utilizó todos sus factores de producción, todos los componentes del proceso productivo.
Y si crece más de ahí, pues obviamente hubo una optimización en la utilización de ello. Al crecer en un 5%, estaría creciendo por debajo, un poco por debajo del crecimiento potencial y también por debajo de un 2% del crecimiento del 2018, que fue de un 7%. Yo tengo la percepción de que nuestras autoridades, el crecimiento económico es una meta, no un medio, como debe ser en un país mínimamente organizado, un medio para lograr cosas. Y nos conformamos con decir que tenemos 25 años o más creciendo la economía, que sea un 1, un 2, un 3, un 5, un 7, no importa. El hecho es que ha estado creciendo la economía. Pero paralelamente ha ido creciendo el nivel de endeudamiento público interno y externo. Además, para que me conteste también esta otra parte, ¿cuáles son los ajustes que hay que hacer al modelo económico dominicano para que ese crecimiento económico deje de ser una meta, un fin en sí mismo y se convierta en un medio para resolver los problemas sociales? Porque ¿qué sentido tiene crecer si los problemas sociales siguen iguales o se agudizan? Mira, cuando el crecimiento económico se verifica en un país, se convierte en un medio cuando derrama ese crecimiento. Vale decir que la pobreza disminuya, vale decir que la distribución del ingreso se haga menos desigual y por lo tanto menos personas o más personas dejen de tener ingresos muy deprimidos. A eso podríamos llamarle que el PIB juega su papel cuando crece en niveles importantes como es el del 5% o mucho más, el de un 7%. Lamentablemente, este crecimiento que ha tenido la economía dominicana, que no ha sido solo en el 2019, tampoco en el 2018, sino que, como usted señala, con algunas excepciones, en algunos años, tenemos 25 años creciendo en la economía dominicana, en un promedio anual de alrededor de 5.8% durante los últimos 25 años. ¿Y qué resulta? Que eso se ha ido produciendo a la par con el crecimiento del endeudamiento público. Para poner un ejemplo concreto, en el año 2018 el endeudamiento era de un 37% del PIB, pues ahora está cercano al 40% del PIB. El año pasado era de 32.000 millones de dólares en números redondos, y estoy hablando del sector público no financiero, y ya para el cierre del año 2019 se sitúa sobre los 34.000 millones de dólares. Quiere decir entonces que, como usted bien señala, Junior, la economía dominicana es cierto que ha ido creciendo, pero ha ido creciendo con un problema que lo carga permanentemente, y es el de aumentar el endeudamiento. Y ese aumento del endeudamiento se debe fundamentalmente a que en la República Dominicana formulamos y ejecutamos todos los años, durante mucho tiempo, un presupuesto deficitario. Y ese presupuesto deficitario, de la única manera que usted lo equilibra es justamente procurando financiamiento interno o financiamiento externo, vale decir deuda pública interna o deuda pública externa o internacional. Usted dirá, bueno, todos los países se endeudan, y ciertamente se endeudan, incluso uno más que otro, incluso países desarrollados se endeudan en términos relativos más que el nuestro. Japón tiene una deuda que supera su PIB, el tamaño del PIB, y sin embargo la de nosotros llega apenas un 50% en la consolidada. Pero la comparación no es justa si no tomamos en cuenta que en el caso de Japón exportan capitales. En el caso dominicano, nosotros importamos capitales. Cuando nosotros colocamos bonos en el exterior, estamos importando capitales, porque estamos captando recursos, divisas del exterior, que no fueron producidos aquí, y que solamente lo hemos traído porque le hemos vendido un bono, o bien hemos solicitado un empréstito en algún organismo multilateral, como el BID o el Banco Mundial, o cualquier otra institución. Entonces, ese financiamiento que viene del exterior o viene del interior, es decir, de la economía dominicana, viene a fondear esa diferencia que tiene que ver con los ingresos y los gastos. La presión tributaria dominicana debe rondar alrededor de 13.8%, pero la presión del gasto público sobre el PIB supera el 18%. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que gastamos más que lo que nos ingresa. Mientras esa lógica opera en la República Dominicana, tendremos ese endeudamiento que usted señala que sigue creciendo en forma permanente. El endeudamiento por sí solo no es pecaminoso.
yo creo que no debemos satanizarlo, siempre y cuando ese endeudamiento vaya dirigido a aumentar el acervo de capital, a aumentar las inversiones públicas en la República Dominicana de manera que sea autosostenible en el tiempo. Vale decir esto que se pueda pagar por sí solo. Ahora, cuando nosotros entramos, como ya hemos entrado, en tomar préstamo para pagar parte de la deuda que nosotros ya hemos contraído en el pasado, entonces caemos en un círculo vicioso del endeudamiento, que justamente hemos caído en él. Y el aspecto de los ajustes que hay que hacer, porque evidentemente que hay algo que no está funcionando bien. Si usted lo que hace es importar y no exporta, usted no está produciendo. Entonces, hay ajustes que hay que hacer al modelo para que justamente nos ayuden a bajar con la producción el tema del endeudamiento. Sí, definitivamente la economía dominicana requiere de varios ajustes y uno de ellos tiene que ver con las finanzas públicas. Yo soy de los economistas que ha dicho más de una vez, por estos medios y por otros, que las finanzas públicas dominicanas ya presentan señales de agotamiento. Y la mejor prueba de ello es que todos los años se formula un presupuesto con necesidades brutas de financiamiento que en el último año, en 2019, superó el 5%. Es más, el año pasado tuvo que someterse un presupuesto complementario alrededor del mes de noviembre. ¿Para qué? Para legalizar un faltante de alrededor de 22.500 millones de pesos que tenía el presupuesto de la Nación ante la caída de los ingresos y el aumento del gasto público. Entonces, esa es una señal clara de que no hay espacio fiscal en la República Dominicana, y cuando no hay espacio fiscal no hay espacio presupuestario, y eso a su vez se explica porque los ingresos no son suficientes o bien los gastos son excesivos respecto no a el tamaño de la economía, sino tal vez probablemente a la capacidad que ha tenido el gobierno de poder aumentar la presión tributaria sin aumentar impuestos. Yo creo que todos los gobiernos de alguna manera han dicho que mejorarán la administración tributaria, que esta va a aumentar sin necesidad de colocar nuevos impuestos, y sin embargo estamos anclados desde hace años, décadas, en alrededor de un 14%. Todo el mundo le tiene miedo a tocar el tema de la reforma tributaria, reforma fiscal. Y hay cosas que son tan sencillas que se pueden hacer sin necesidad de llegar a hacer un pacto fiscal o reforma fiscal. Por ejemplo, si usted es un empresario y usted le debe al Estado y está debidamente definido mediante auditoría que usted le debe al Estado y no ha pagado, que se publique. Tan pronto se publique, obviamente ese empresario o ese ciudadano se pondrá al día y la evasión fiscal se va a reducir significativamente. Mire, usted hizo referencia al principio del programa de los sectores productivos que lograron mayor crecimiento, y me sorprende que no aparece telecomunicaciones ni turismo. Todos esos sectores, en el caso del turismo, se contrajo respecto al año 2018, porque lo que estoy haciendo es una comparación del 2019 versus el 2018. Okay. El sector, crecieron algo, pero no, exactamente, no más que el 18. No más que el 18, y por eso es que el PIB creció menos en el 19 que en el 18. Pero lo propio le pasó a telecomunicaciones, lo propio le pasó al sector agropecuario, también le pasó al comercio. Es decir, que los principales sectores que generan empleo y al mismo tiempo son motorizadores de la economía dominicana se vieron mermar, fueron más lentos. De ahí lo de la economía enlentizada, ¿no? Que su crecimiento fue más lento que el de los años del año anterior. Y estimo que para este año 2020, que ya hemos iniciado, va a ser peor. El proceso electoral. Sí, precisamente por la incidencia del proceso electoral, que va a ser un proceso electoral atípico. Porque nosotros desde el año 2000 no conocemos la juventud de la República Dominicana, y muchos ya olvidaron que desde el año 2000 aquí no se produce un escenario donde hay tres fuerzas políticas con posibilidades, las tres, de poder ser electa como presidente de la República. Y eso solamente, la última vez que aconteció fue en el año 2000. Aunque había un candidato puntero en ese entonces, y ciertamente al final no hubo la necesidad de una segunda vuelta porque se fue generoso con él, pero le faltaron algunas décimas para llegar al 50+1, ¿no? Pero pudiéramos decir que estuvo cercano a ese límite inferior. Pero las otras dos fuerzas alcanzaron alrededor de un 25% también cada una. Y en el 96 fue peor. ¿En cuál? En el 96. Sí, pero recuérdese que en el 96 fue la primera vez que se estrenó el tema de la mitad más uno.
Luego, a partir del 2004, los escenarios electorales dominicanos han estado totalmente definidos en una dirección o en otra, y no ha habido necesidad de una segunda vuelta. En un país como el nuestro, con una debilidad institucional, con una aprehensión muy fuerte entre los inversionistas y los consumidores, pues serán también más cautelosos en el 2020 y irán posponiendo sus decisiones hasta pasada la segunda vuelta, porque conforme a todas las encuestas va a haber una segunda vuelta, con un agravante. Aún se perfile a alguien como ganador en cualquiera de los tres casos, Leonel Fernández, Luis Abinader o Gonzalo Castillo, en cualquiera de los tres casos se va a producir un cambio de política económica a partir de agosto. Están obligados a hacer un cambio de política económica. Bueno, si es Abinader, en su programa de gobierno lo dice. Si es el Gonzalo Castillo, aunque todavía no lo ha anunciado, pero habrá de producirse cambio, y como es una persona que no ha ocupado nunca esa posición, pues puede haber preocupación en torno a cómo va a venir, y de ahí entonces la cautela. En el caso de Leonel Fernández, aunque todo el mundo lo conoce como presidente de la República, pues obviamente también me imagino que en el programa de gobierno que presente a partir de ahora de enero tendrá novedades que darán como señal que habrá algún cambio en la política económica. Antes, porque quizás hablemos un poco de política al final, quiero quedarme aquí brevemente en la parte económica antes de la pausa, que tú me... Si las posiciones tuyas como economista, o sea, tu discurso, tu teoría, lo que planteas ahora en términos de crecimiento y la diferenciación, ¿tiene contradicciones con el Banco Central? Porque el Banco Central ha planteado otras cosas. Bueno, el Banco Central ha divulgado recientemente un estudio acerca de la tasa de inflación y ha defendido el método o el modelo y el método de metas de inflación, del cual yo soy abanderado. Y creo que la economía dominicana ha tenido ganancia porque en términos generales hemos alcanzado una tasa de inflación por debajo del punto medio de la meta de inflación, que aproximadamente es un 4%. Pero ¿qué pasa? En año 2019, la inflación registrada se igualará a la meta de inflación. Y eso no ocurrió el año pasado. Es decir, en el 2018, porque ya estamos en 2020, pero bueno, comparándolo con el 2018, la tasa de inflación fue de 1.7% y la del 2019 estará cerrando el 4%. Pero la del quintil 1, en la que ahorita de alguna manera Junior hacía referencia respecto a los pobres, a los de menores ingresos, el quintil 1, que es el segmento poblacional de menores ingresos, la inflación de ellos fue de 5.2% medida por el Banco Central. Pero la inflación de los alimentos y bebidas, que es la parte más sensible especialmente de los que ganan menos, ¿no? Porque la propensión al consumo es mayor y la propensión al ahorro es menor, los que ganan menos, resulta que la inflación ronda el 7 y algo %. Pero en una canasta básica que yo me atreví a calcular, de unos 22, 23 productos básicos de un desayuno típico, un almuerzo típico y una cena típica dominicana, a mí la inflación me dio por encima del 10%. Alrededor de 10.3%. Y ese 10.3% yo pienso que se asocia más al imaginario social, aquel imaginario en el que la sociedad dice y construye un dato imaginario que dice que la inflación de ellos no es la que dice el Banco Central. La del banco es la macro, la mía es la microeconomía. Exacto. ¿Cómo se traduce eso? El Banco Central dice que la inflación fue de 4% o de 3.45% o el dato que fuere, ¿no? En el 2018 1.7%, la gente dice, esa es la inflación en los bolsillos de los funcionarios, esa es la inflación en el Banco Central. Y no deja de ser, digamos, lo que dicen los ciudadanos, no deja de ser descabellado. No, yo creo que tiene algún asidero. ¿Por qué? Porque en el imaginario social de ellos son los que están comprando en el día a día esos alimentos y bebidas no alcohólicas y otros con otro tipo de actitud. Y lo que hacen es comparar lo que gastaron en una semana versus lo que gastaron la semana anterior, lo que gastaron en un mes versus el mes anterior. Y esa es su inflación y nadie se la va a quitar. En carne propia se llama eso. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, así que invitamos a mantener la sintonía con Sobre los Hechos, que continuaremos conversando con el economista Ivanhoe N.G. Cortines.
La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Con el licenciado Jaivanjo N.G. Cortilla, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Es nuestro invitado de hoy y tenemos algunos temas políticos, así que no podemos dejar pasar. Sin embargo, yo me hacía la pregunta durante el cambio de publicidad y le comentaba a nuestro invitado que por la descripción que él nos hace, todo parece indicar que el 2020, en términos económicos, podría ser un año perdido. Sí, ¿Es así? Yo diría que yo le he denominado el año 2020 en términos económicos un año fumata. Usted recordará que cuando se va a elegir un papa, en el proceso de elección hay todo un protocolo en el que cuando no hay una decisión sale humo negro y cuando hay una decisión ya del papa elegido, sale humo blanco. Pues mientras no hay decisión, es decir, hay una indefinición, lo que sale es humo negro. Dentro de los primeros 9 meses del año 2020, aquí va a haber humo negro en la economía dominicana. Y luego, a partir del último trimestre y tal vez cuatrimestre, empezará el humo blanco. ¿Por qué? Bueno, porque en los primeros meses, los primeros 6 meses, todo va a concentrarse en el tema político electoral. Y los agentes económicos, el público consumidor lo saben y no van a tomar grandes decisiones respecto a inversión y respecto a consumo de bienes duraderos. Y entonces el mismo gobierno tendrá un gran dilema, o de ser, digamos, elástico en el uso del gasto público, o ser totalmente prudente por el tema del cuestionamiento que puede venirle. Yo quisiera apostar con que fueran prudentes, cautos en el manejo del gasto público y que se ciña siempre a lo que está establecido en la ley de presupuesto. Luego, como las encuestas muestran que la gran posibilidad de una segunda vuelta, pues estaríamos hablando de que el presidente electo estaría pasando para junio, ¿no? Y estaría tomando posesión en agosto. Pero en agosto, instalado el nuevo presidente de la República, tendrá entonces que enviar señales de cuál va a ser su política económica, que va a formular y presentar. Y los agentes económicos lo saben, que será así, porque será un nuevo gobierno, no importa el partido que gane y no importa el candidato que gane. Entonces, pasarán unos meses de maduración de esa política económica que se anuncia y que se implemente, y a partir de ahí entonces empieza a salir el humo blanco, y por lo tanto la economía va a entrar en un proceso de definición. Lo que no sabremos es si ese proceso de definición va a ser para bien o va a ser para mal. 997.000 millones, presupuesto nacional. Usted llama a la prudencia, yo me parece inteligente el llamado. Y le pregunto, ¿ha habido prudencia de los gobiernos en los años electorales en República Dominicana para contener el gasto? Sobre todo cuando están buscando mantener su partido en el gobierno. Mira, la evidencia empírica es ambigua para sustentar una hipótesis u otra. Yo sé que hay quienes piensan que en los periodos electorales el gasto público se expande y hay otros, menos, que piensan lo contrario. Una vez yo estudié el tema y encontré
datos en las dos direcciones. Elecciones en donde el gasto público se expandió por encima de lo debido y elecciones donde el gasto público se ejecutó conforme a lo programado. De manera que no me atrevería en forma categórica a decir que en el 2020 va a ocurrir lo propio. Yo pienso que el presidente Danilo Medina probablemente sea más cauto, porque él sabe que ya él sale de la presidencia de la República a partir de agosto y ya lo que le queda es su historia. Y él no va a empañar su impronta gubernamental solo por querer que gane su candidato. Obviamente él tratará que gane su candidato, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el país ha aumentado el nivel del control social. No solamente del control político sobre el gasto público, sino del control social. Y eso es bueno, porque ese control social de alguna manera presiona a las autoridades para que el gasto público se haga conforme a lo que está establecido en las leyes y en las disposiciones que emanan de los decretos y de la propia ley de presupuesto. De manera que aunque este presupuesto del año 2020 es el mayor que hemos tenido en la historia dominicana, uno de los problemas que tienen las formulaciones presupuestarias es que formulan el presupuesto bajo el método del incrementalismo. Dicen, bueno, la economía va a crecer en un 8% nominalmente, o va a crecer un 7 o un 9%, y entonces hacen crecer el gasto público sobre eso, y también el ingreso público sobre eso, lo cual no debe ser correcto, porque lo primero es que la economía dominicana tiene un componente informal desde el punto de vista del PIB de un 38% y desde el punto de vista del empleo alrededor de un 49%. Eso quiere decir entonces que el sector informal, visto desde el empleo o visto desde el aporte al PIB, no tributa. Y si no tributa, entonces ya usted tendría que ser un verdadero ajuste en la estimación del ingreso corriente para tener un dato más cierto, más certero respecto a la proyección que usted realiza para el presupuesto de la nación. Y por eso de ahí que el incrementalismo no es un buen consejero para abordar el tema de la formulación presupuestaria. Se endeuda el país y se devalúa el peso. ¿Eso va a influir en el descrecimiento de la economía? Pues mira, en este año 2019 que acaba de pasar, la depreciación monetaria está superando la programada. 5.2% ha sido la depreciación monetaria versus lo que se contempló en el programa monetario, lo que se contempló en el programa macroeconómico del presupuesto de la nación, que es de un 4%. Estamos entonces frente a una depreciación monetaria mayor. Y eso pese a que hubo una inyección de dólares, varias, por lo menos 2, desde el litoral del Banco Central para restarle presión al tema cambiario. Probablemente si esas acciones no se hubieran tomado, la depreciación monetaria hubiese alcanzado el 6%. No es una buena señal cuando estas cosas ocurren, porque eso eventualmente pudiera amenazar la estabilidad de los precios. Y no dude que el aumento de los precios por encima del año 2018, cuando fue 1.7% y ahora será alrededor de un 4%, no dude que está explicado, aunque sea parcialmente, por el lado de un aumento de la presión de la depreciación monetaria del peso dominicano respecto al dólar. Y naturalmente una mayor depreciación pudiera eventualmente también servir de freno a la expansión económica a la que aspiran las autoridades y aspira el país. Porque cuando la depreciación monetaria es fuerte, pues obviamente se va creando todo un clima de desconfianza en los agentes económicos que lo llevan a ser más cautos y empiezan a anclarse sus ahorros no en pesos sino en dólares, y eso es una complicación. ¿Y cuál es la tasa prevista? Siempre se prevé una tasa en el presupuesto. ¿Cuál es la prevista para el 2020? Para el 2020 creo que ronda el 54/1. Pero la precisión no quiero dártela en forma absoluta. Lo que sí sé que está estimado en un 4%, la depreciación monetaria. Pero nunca el valor absoluto que se ha puesto, esto sí puedo decirlo en forma categórica, nunca los valores absolutos, 53/1, 54/1, el que fuera, nunca el que se ha puesto se mantiene. Es el que realmente se registra al final de año. Siempre ha habido una sobreestimación de ese valor absoluto,
tal vez un poco para acomodarlo a los resultados finales cuando se hace una evaluación. En los tiempos en que el ingeniero Temístocles Montaz hacía las proyecciones, siempre le ponía 5 y 6 puntos más de proyección. Para cubrirse el saldo. Siempre tenía pleito con los otros para sectores ganar, económicos. para no sé ganar. por Bueno, qué. porque él no es economista. Para empatar, Marino. Él no es Usted economista. sabe que los ingenieros químicos priman en economistas. Sí, sí, bueno, así como hay ingenieros que quieren ser Pero abogados ven acá. y abogados que quieren ser médicos, también hay otros que quieren ser economistas. A mí se me ocurriría hablar de química ni de medicina. Ahora, Iván, usted, Yo trato de hablar de economía. Usted es politécnico, político por lo del partido y técnico por lo de economista. Brevemente, ya que vamos al cierre, vamos a hablar un chin de política con Iván. Pues no todo es economía. ¿De política? La gente la economía la entiende andando en la calle comprando. Con el delivery. Así, bueno, vamos a comprar al supermercado, pero la política... Pero ahorita la vamos a ver. comparación que hizo Iván Joven, Sí. de la proyección individual de la gente y del estudio particular que claro. hizo. Sí, Mejor sí, economía. Que le el coincide. imaginario social. Sí. El consumidor normal. Pero en cuanto a política, Iván, usted habla de 3 fuerzas ahora que podrían ir a una segunda vuelta o ganar una, etcétera, etcétera, porque se suma ahora la Fuerza del Pueblo, que usted trabaja ahora con Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Y veo que las encuestas ponen muy lejos a Leonel, incluso una que publicó José Ramón Peralta, Sigma 2, lo ponen en 3 o 4, no sé. Eso es a propósito, ¿qué es lo que o es que Leonel está así tan bajito? Mira, Reina Félix hablaba de personas que sin ser ducho en una materia hablan de la materia. No conozco a ese ministro siendo ducho en encuestas. ¿No? Sí, el que hace las encuestas del Palacio. Ah, bueno. El que la pronuncia. Bueno, entonces ya no serían encuestas, sino serían un sondeo ahí que él le puede llamar como él considere. Lo cierto es que, mire, yo no creo que una encuesta que se respete pueda hacer una encuesta, a no ser que eso la advierta a su cliente, y su cliente, bueno, es el que está pagando y tiene que hacérsela si quiere mantenerse como cliente. Pero no creo que una encuesta que se respete no le advierta a su cliente de que en un escenario como el que todavía estaba a diciembre, que se haga una encuesta sobre partido. Porque a la Fuerza del Pueblo fue reconocida oficialmente a finales de diciembre del 2019. Y por lo tanto ni siquiera los colores y el logo estaban totalmente definidos. Entonces, auscultar entre la población acerca del posicionamiento de ese partido, pues yo creo que es abusivo, por un lado. Ahora, si medimos el posicionamiento de los candidatos, en este caso, o de las personalidades, llámese Leonel Fernández, llámese Ramfis Trujillo, o llámese Luis Abinader, o el que fuere, bueno, es más razonable, porque ya son personas conocidas. En el caso de Leonel Fernández no necesita mucha promoción porque todo el país entero lo conoce. En cambio, otros tienen que acudir a algún tipo de ardid negativo, a conciencia, precisamente para darse a conocer. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben en el neuromarketing que una información que se entienda como negativa o mala corre más que una positiva, ¿no? Y está medido. Sin usar las redes sociales, una persona media comunica un dato negativo a 20 personas versus esa misma persona que recibe una información positiva, no se la comunica ni a 5 cuando recibe una información positiva. Entonces, el candidato desconocido por parte del viejo partido, el PLD, pues se ha rodeado de ese tipo de declaraciones en la que o expresa mal una palabra o bien argumenta algo equivocadamente. Creo que lo hace deliberadamente. Precisamente para eso, para darse a conocer, porque es una persona desconocida. Como usted está hablando de política en este segmento... Pues entonces está logrando el objetivo. Porque yo veo que la cantidad de cosas que se publican de ese candidato es impresionante. En el corto plazo logra el objetivo. Ahora, para mediano plazo, vale decir, para mayo, no sé si eso será totalmente sostenible. Porque en un principio se logra un objetivo. Ahora, para que sea positivo totalmente, usted tiene que elaborar una estrategia capaz de que usted pueda luego mitigar cuando, los cambios. Los cambios. Porque un candidato que no pueda
comunicarse adecuadamente a través de los temas y los problemas nacionales, como ese de los feminicidios, por ejemplo, que ustedes estaban abordando en la primera parte del programa, cuando se ve confrontado en un debate y no pueda argumentar acerca de ese tema, pues obviamente ese candidato no podrá ser vendido ni por sus seguidores ni por él mismo. Entonces la sociedad dominicana, aunque es una sociedad que tiende a lo light, yo pienso en la racionalidad que al final va a tomar las decisiones que le convenga al país y no que le convenga a un grupo que está promoviendo algo que no resulta ser totalmente aconsejable. Los recursos que tiene el Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Leonel Fernández, ¿eso no le preocupa a ustedes? Mira, no me preocupa, en primer lugar porque los hechos jurídicos que han venido aconteciendo alrededor de la candidatura de Leonel Fernández le están dando ganancia de causa. Pero además también hay jurisprudencia establecida cuando la Suprema Corte de Justicia actuaba en calidad de Tribunal Constitucional también, en la que dan ganancia de causa para acciones como esta que se han querido interponer para impedir que Leonel Fernández sea el candidato de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández es una realidad como político, como líder y también como candidato para las elecciones de mayo. Yo lo que pienso es que yo creo que ha habido toda una lucha a fin de dilatar la aparición totalmente oficial de Leonel Fernández como candidato, porque así, de esa manera, ellos pueden ganar espacio. Usted no se da cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo que acudir ahora recientemente a una campaña institucional. Lo hizo porque ellos se dieron cuenta de que el alma del PLD se fue, el bochismo del PLD se fue y se fue con la Fuerza del Pueblo. Y entonces ellos han apelado a esa campaña publicitaria institucional un poco para rescatar algo de lo que le pueda quedar. Bien, vamos a agradecerles al economista Ivanhoe N.G. Cortiña el que haya aceptado nuestra invitación a participar en el primer programa del año 2020 aquí en Sobre los Hechos. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por la sintonía y la invitación para que nos encontremos la próxima semana en otra entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.